Entonces cada uno de nosotros también tiene algo que decir, porque de alguna forma uno reflexiona de lo que uno hace, uno piensa de lo que uno hace, uno toma decisiones, ve las consecuencias que tiene. De modo que cada uno de ustedes cuando conversa y se juntan en grupos y se reúnen, hablan de ustedes, hablan de conducta, hablan de lo que ustedes han hecho, de lo que hizo su amigo, de lo que hizo su mamá, de lo que hizo su hermano, de modo que todo el rato estamos hablando de comportamiento. De modo que el tema es gigantesco. Y la idea es que, más allá de que exista una sesión de preguntas, ustedes tienen libertad y por favor les pido que interrumpan en cualquier momento, cuando quieran. La idea es que sea más conversada esta historia por esta misma razón de que todos somos opinión autorizada para hablar de comportamiento y para tener preguntas válidas y posibles respuestas al respecto. Así que por favor siéntanse libres de preguntar y de interrumpir cuando quieran en cualquier opinión. A lo mejor yo les había mostrado este video antes. Y para mí es muy significativo este pequeño video porque cuando uno lo observa podría quedarse con este solo video como imagen evocativa y a partir de él discutir todo lo que uno quisiera discutir respecto de lo primero que está en el título, que es el comportamiento, que es hablar del comportamiento. Como ustedes ven, este animalito, este bichito que está aquí, tiene comportamiento, es evidente que tiene comportamiento, ¿cierto? Se mueve, cambia de lugar, cambia de posición, algo está haciendo, nada, está en el agua, ¿cierto? No está volando, nada, se afirma de alguna estructura, pareciera ser que se detiene, pareciera ser que algo hace, de modo que no tiene un movimiento errático, no tiene un movimiento azaroso, pareciera ser que va hacia alguna parte. Si uno antropomorfiza un poco la historia, uno puede decir, pareciera ser que está esperando algo, que está tomando decisiones, que algo está haciendo. Lo interesante es que pareciera ser, cuando uno se imagina la historia evolutiva, se imagina que el último eslabón de la historia evolutiva es la parte más compleja, la parte más, que ha alcanzado más perfección en esta historia que tiene más de 4.000 millones de años. Lo interesante es que este bichito que les muestro aquí, y que probablemente se lo mostré una vez, es un microorganismo, es un unicelular. Es decir, es una célula. Es una célula que tiene la misma característica y básicamente los mismos componentes que tiene cualquier célula que compone el cuerpo de ustedes. No tiene un sistema nervioso en el sentido de una red de neuronas, porque es una sola célula. Lo único que tiene adentro son moléculas. Tiene una organización tal que le permite emular, por así decirlo, la conducta y el comportamiento de cualquier animal multicelular sumamente complejo, como podría ser un león, un ciervo o nosotros mismos. De hecho, nosotros mismos nos costaría tratar de emular una conducta así debajo del agua. De modo que la historia del comportamiento empieza probablemente casi el mismo momento en el cual aparecen los seres vivos. Porque si uno se retrae un poco más a la historia y empieza a buscar bacterias, por ejemplo, las bacterias también se mueven, también cambian de posición, también tienen una conducta. Lo que pasa es que las bacterias son un poco más lejanas al modo como uno normalmente está acostumbrado a ver los seres vivos. Los seres vivos uno siempre se lo imagina con cuerpo, cabeza y pata. Si no tiene cuerpo, cabeza, pata y cola, entonces ya uno empieza a mirar lo raro. Y las bacterias, claro, las bacterias no tienen cabeza, no tienen cuerpo, no tienen patas, tienen algunas colitas, y siempre tienen unos flagelos que se mueven, pero si uno los mira directamente parece más una cápsula de remedio que un animal, o como un ser vivo más o menos. Pero básicamente también tienen conducta. Entonces, es interesante porque resulta que este animalito vive en el microcosmos, vive en el microcosmos de la organización molecular. Y nosotros vivimos en el macrocosmos de la organización de tejidos, de sistemas de órganos, de organismos, en la cual además interactuamos con otros organismos. Este bichito también interactúa con otros organismos, de hecho este organismo es un predador. Ese organismo caza bacterias más chicas o caza otros unicelulares más chicos y se los come. De modo que tiene la misma conducta de acecho que podría tener un león en el África, siendo que es un unicelular. De modo que esta imagen evocativa nos permite abrir preguntas que tienen que ver con el origen y evolución de la conducta, y una posible respuesta es que la conducta viene en el combo pack ser vivo. Se arma el ser vivo y la conducta propia de estas fenómenos genéricos. Después tenemos una interesante conversación que uno podría tener respecto a la estructura y la organización, que es un concepto que ustedes ya muchos conocen. Porque aquí lo que tenemos es la comparación entre lo micro y lo macro. Aquí, si uno busca conducta animal en la web,
y hace una búsqueda de imágenes, es súper difícil que encuentre imágenes que sean representativas de la conducta. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque la conducta ocurre en el tiempo. Como que cada vez que uno toma una foto de algo, no tiene conducta. Uno necesita una secuencia de sucesos para poder entender la conducta. Si yo le muestro acá un león con la boca abierta, ustedes no saben si el león está rugiendo, si está bostezando o si está tratando de espantar una mosca que pasó por el frente. Entonces cada vez que uno toma una fotografía, uno colapsa el tiempo y se le acaba el fenómeno de la conducta. De modo que lo único que uno puede tener es una secuencia de imágenes donde se muestran distintas posturas básicamente, de las cuales uno dice estas posturas hacen referencia a una secuencia de movimientos que reflejan una conducta. Lo que nos evoca este primer video que les mostré es que lo que pasa a este nivel macroscópico es equivalente, aquí está la estructura, un esquema de la estructura celular de Euplotes, que fue el bichito que les mostré inicialmente. Tiene unas estructuras que parecen patitas pero que no son patitas. Y al interior es exactamente igual que una célula. Acá nos se muestran básicamente las estructuras como un núcleo y esas cosas que todos sabemos que tienen mitocondria y todas las estructuras celulares. De modo que uno ve este animalito moverse en el espacio, ve estos animales multicelulares moverse en el espacio y encuentra una relación directa entre lo que uno hace y lo que el otro hace. Y aquí se combinan los espacios microscópicos y macroscópicos, de manera que uno puede hacer analogías interesantes y a veces estas analogías son más que analogías, son homologías. Es decir, si uno conserva la idea de que tenemos un origen común, lo que le pasa a este animalito que apareció hace 2.500 millones de años, es decir, por lo menos 2.000 millones de años antes de que existiera el primer organismo multicelular, este animalito ya resolvía todos sus problemas por sí solo. Se alimentaba, todas las cosas que nosotros hacemos, este animalito las hacía ya hace 3.000 millones de años, 2.500 millones de años. Y en la historia evolutiva lo que ocurre posteriormente es que aparecen los animales multicelulares, pero eso es más o menos reciente, eso es más o menos hace 500, 550 millones de años que los animales multicelulares empiezan a aparecer. Y resulta que para construir animales multicelulares, a partir de animales unicelulares o de organismos unicelulares que ya le hacían todas las cosas, los animales multicelulares tuvieron que pagar un precio por un momento. Y el precio que tuvieron que pagar es perder toda esta movilidad que muestra este microorganismo inicial. Porque fíjense que los primeros intentos de construir un animal multicelular son las esponjas marinas. Y como ustedes saben, las esponjas no se mueven, excepto como esponjas que hemos visto en la tele, pero no es una esponja porque es una esponja de baño. Pero las esponjas reales, las esponjas marinas, que son, o también hay de agua dulce también, no se mueven. Sin embargo, son una colonia de células que empiezan a realizar distintas funciones. Pero perdieron la capacidad de movilizarse. No tienen ningún sistema que las comunique, excepto el movimiento que estas mismas células al interior de la esponja pueden realizar y pueden desplazarse a lo largo de esta estructura y a través de esta estructura, haciendo distintas cosas. Y lo interesante es que para construir este animalito multicelular, o este organismo multicelular, lo segundo que tiene que pasar es que hay cierta especialización de funciones. Este bichito que está aquí resuelve todos sus problemas del mismo. En cambio, en una esponja, esta cosa ya deja de ser así, y hay algunas células que se especializan en mover el agua, a través de unos túbulos mover el agua, hay otras células que se encargan de capturar el alimento, otras células que se encargan de repartir el alimento, otras células que se encargan de generar huevos con el propósito de reproducir la esponja, de modo que la cosa ya es bastante más organizada en el sentido de que hay células con distintas funciones, pero se pierde el movimiento, de modo que tiene que pasar una segunda etapa de evolución en la cual el movimiento va a recuperarse, y para que se recupere el movimiento tienen que empezar a pasar cosas como que ciertas de estas células que se empiezan a especializar, se especializan en neuronas algunas y otras se especializan en musculatura. Y cuando uno conecta estas dos cosas, neurona y musculatura, entonces uno rearma y recupera el espacio conductual que perdió en este intento de armar organismos nucleares. Muy bien. La conducta humana es un poco problemática desde los inicios. Aquí hago alusión a el mito bíblico, donde poco después de que Dios crea a Adán y Eva, lo primero que tiene con ellos es un problema, ¿cierto? Un problema de conducta. Dios les dice, pueden hacer todo lo que ustedes quieran en el jardín del Edén, pueden comer de todos los árboles, pero menos de ese, ¿cierto? ¿Y qué hace Adán y Eva? Va y come de ese árbol, desobedece, es un problema de conducta. Es como el papá que le dice al niño no haga esto, el niño muestra mala conducta, va y lo hace. Supongo que algo parece ser que algo tiene la conducta humana
que siempre está generando problemas, siempre está generando algún conflicto, hay algo que naturalmente lo impulsa. Así que Dios se enoja, ¿cierto? Conversa con algunos asesores que tiene ahí y decide expulsar a Adán y Eva del paraíso y envía a uno de sus ángeles y le dice, ¿sabe qué? Por su mala conducta se van. La idea es que con esto Adán y Eva aprendan a vivir bajo este mandato divino, aprendan a sufrir, tienen que hacer varias cosas, ¿cierto? Que propiciarse el pan con el sudor de su frente, parir los hijos con dolor, un montón de sufrimientos, consecuencia de la mala conducta que tuvieron. O sea, a lo mejor Dios esperaba que con esto iban a aprender, pero al poco tiempo Adán y Eva tienen hijos, ¿y qué pasa? Uno mata al otro. Como el primer asesinato de la historia. También un problema de conducta, hay un problema de conducta grave, ¿cierto? Porque hay que llamar a tribunales, hay que mantener a los detectives, ¿cierto? En el beneficio de la duda, Caín es inocente hasta que se probara la culpabilidad, un montón de consecuencias. Así que, y la historia bíblica, si ustedes la siguen leyendo más allá del Génesis y estas cosas, sigue con problemas, ¿cierto? Aquí hay una imagen de la Torre de Babel, cuando todos los seres humanos quisieron construir una torre para alcanzar el cielo, ambicionando y llegar hasta donde estaba Dios. Y Dios también vio esta conducta de los seres humanos y tampoco le gustó, entonces lo que hace es que confunde sus lenguas y después no se pueden coordinar, no se pueden comunicar, rompe el espacio comunicativo. Y hay otra cosa interesante con respecto a la conducta, que tiene que ver con esta conducta social, con esta conducta en la cual nosotros los seres humanos podemos construir cosas, pero solamente si es que somos capaces de compartir un significado, establecer una comunicación que comparte un significado. Lo que hace Dios, sabiendo mucha cibernética, sabiendo muchas organizaciones, sabiendo mucha teoría de la comunicación antes de llano, Dios dice, yo lo que tengo que hacer aquí es simplemente romper el espacio comunicativo, eliminar el significado común que tienen estos seres y hasta ahí no va a llegar la Torre de Babel, y efectivamente hasta ahí no va a llegar, porque uno le pedía el ladrillo y le está hablando a ustedes y hasta ahí no va a llegar. Así que, interesante. Por lo tanto, pareciera ser que hay una naturaleza doble aquí. Esta es una imagen representativa nomás de algo que pretende preguntarnos por cuál es la naturaleza del ser humano, en qué radica, cuáles son las características de esta naturaleza tan compleja que desde los inicios le genera problemas al mismo creador. Y esos problemas han ido existiendo durante toda la vida. Tenemos problemas actuales, tenemos problemas de pareja, tenemos problemas con los profesores, con los compañeros, con los amigos, con la mamá. Siempre hay circunstancias en las cuales la conducta está implicada de alguna manera. Pero por otro lado también tenemos conductas que nos agradan, somos felices por otro aspecto. Tenemos que la naturaleza humana transita en esta metáfora, que es una metáfora errónea, ¿cierto? Pero clásicamente uno ha pensado que la conducta humana está regida por dos ámbitos, el cerebro y el corazón, ¿no? Lo que uno llama la razón y la pasión o las emociones. Esta es una imagen típica como uno se imagina, básicamente porque antes uno pensaba que todas las pasiones tenían que ver con el corazón, porque las pasiones se sienten en el cuerpo, las emociones se sienten en el cuerpo, pero lo que sabemos ahora es que tanto la razón como los aspectos que modulan la emoción no están en el corazón fundamentalmente, sino están en el cerebro, ambas las cosas. Y esto se supo relativamente hace poco. Hace una imagen de una fotografía de 1820 y tanto, en la cual probablemente conozca la historia de un capataz en Vermont, en Estados Unidos. Estaba construyendo la línea de ferrocarril y él tenía la tarea de chequear que la pólvora estuviese bien apisonada en los lugares donde tenían que hacer explotar la roca. Y el sistema era que ponían un poco de pólvora, ponían un poco de arena encima de la pólvora, instalaban una mecha y después con un fierro apisonaban la arena para que quedara bien apretada, después encendían la mecha y explotaban. Y ocurrió que a algunos de estos personajes que eran los ayudantes se le olvidó en algún punto de alguno de estos agujeros poner la arena. Puso la pólvora, puso la mecha, pero no puso la arena. Así que cuando vino el capataz a golpear y a apisonar la arena, lo que hizo fue con una barra de fierro, golpeó la roca, saltó una chispa y eso explotó inmediatamente. Y esa historia es de este caballero que está aquí, que se llamaba Phineas Gage, que es el capataz que yo le mencionaba. Tenía 25 años cuando le pasó esta situación, este accidente. Y el accidente consistió en que cuando él estaba apisonando la barra, golpeó, explotó y la barra le atravesó de aquí y le salió por el lado frontal
haciéndole un hoyo, y ahí está un ejemplo de cómo quedó el ojo, obviamente, el ojo izquierdo. Esa es la ruta que siguió la barra de metal. La barra de metal salió disparada a 50 metros de donde estaba él, y distintas imágenes. Aquí está el dibujo del cráneo. Y fíjense, quedó ahí desparramado en el suelo. Lo llevaron al hospital, lo atendió el doctor Harlow, que estaba muy cerca de ahí, en Vermont, y curiosamente Phineas Gage se recuperó. Perdió como el 15% de su lóbulo frontal, tenía un hoyo como de 10 centímetros en el cráneo, la mandíbula y la mejilla casi destruida. Se recuperó y al poco tiempo volvió a trabajar. Esto que fue casi milagroso, toda la gente quedó muy sorprendida, de hecho está en los canales de los museos. Todo parecía bien hasta que la gente empezó a notar unas pequeñas diferencias en este capataz Phineas Gage, y era que estaba empezando a cambiar su conducta. Le cambió el comportamiento. Phineas Gage era una persona muy amable, muy afable con sus trabajadores, y ahora tenía familia, tenía su esposa, todo estaba bien en la vida, pero después de este accidente, Phineas Gage le empezó a pasar algo y empezó a ponerse más agresivo. Era más violento, decía malas palabras, trataba a sus empleados con garabatos y bastante más agresivamente, y además empezó a tener problemas familiares y violencia intrafamiliar con la señora. Fíjense que hasta esa fecha, los estudios que se habían hecho en el cerebro estaban lejos de preguntarse mucho qué es lo que pasaba en el lóbulo frontal. La mayoría de los estudios tenían que ver con lóbulos temporales, donde se habían hecho algunos estudios que tenían que ver con el habla, alguna disfasia y algunas condiciones que asociaban algunas partes del cerebro con la capacidad de comprender el lenguaje y con la capacidad de ejecutar el lenguaje. Pero los lóbulos frontales, la parte frontal del cerebro, todavía no se sabía. No se tenía idea muy clara, se pensaba que no tenía ninguna función en realidad. Hasta que pasó este accidente y los biólogos, los científicos de la época empezaron a pensar de que el lóbulo frontal algo tenía que ver con regular, controlar aspectos de la conducta humana. Porque en esta historia antigua de que nosotros somos un poco bestias por un lado, pero un poco racionales por otro, parecía ser que lo que estaba permitiendo la regulación de que a uno no se le escapara el animal que lleva dentro, así como el hombre increíble Hulk, estaba al parecer en estas zonas frontales del cerebro que permitían regular y de alguna forma inhibir aquellos aspectos que de lo contrario iban a emerger casi naturalmente. Así que la historia es bastante interesante porque a partir de un accidente empieza a sospecharse la función que tienen áreas frontales del cerebro en el control de las emociones y básicamente en el control de la conducta. Si uno hace una mirada un poco a la evolución del cerebro, uno ve que desde los monos del viejo mundo, están acá, tenemos una estructura del cerebro bastante similar. Cambia un poco la forma, cambia un poco el tamaño, obviamente, pero las áreas más o menos que son similares, cumplen funciones parecidas. Y la gran diferencia del cerebro humano es que ha crecido en superficie de la corteza cerebral, que en tanto está restringida en un espacio finito, como es el cráneo. Lo que ha tenido que pasar es que esta corteza se ha ido cada vez más arrugando. Entonces tenemos una cantidad de circunvoluciones mucho mayor que otros animales, y por otro lado también la corteza es un poco más gruesa que otros animales. Si uno mira el cerebro de un delfín, por ejemplo, encuentra que tiene tantas circunvoluciones que el ser humano. Pero si compara el grosor de la corteza del delfín es bastante más delgada que la corteza que tiene el ser humano. Y se ha llegado entonces a proponer un modelo evolutivo del cerebro humano y que obviamente tiene consecuencias sobre la conducta. Y es que el cerebro humano está compuesto al menos de tres o cuatro cerebros, o 4 estados de desarrollo cerebral, por decirlo más correctamente. Existe una teoría de un profesor que se llama MacLean, que habla de un cerebro triuno, que significa que 3 cerebros en uno, pero últimamente eso se ha ido extendiendo y ahora se piensa que hay 4 cerebros en uno. Estos 3 o 4 cerebros tienen que ver con una evolución del cerebro desde aspectos del sistema nervioso que son bastante básicos, que se le llama el cerebro reptiliano. No tiene nada que ver con los Anunnaki, sino que tiene que ver con que el cerebro de un reptil, de una lagartija, de un cocodrilo, resuelve aspectos básicos y funcionales casi de innatos del cuerpo humano, como regular la respiración, regular los latidos cardíacos, básicamente todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Todo lo que hace cualquier animal para sobrevivir y que no tiene que pensar en hacerlo, eso lo hace estas partes del cerebro que está mucho más cerca, como ven, de lo que vendría siendo la médula espinal y el primer eslabón que conecta con esta masa encefálica que va a desarrollarse posteriormente. Después viene un sistema que surge cuando empiezan a aparecer los primeros mamíferos,
y que ahí hay aspectos donde hay núcleos del cerebro que tienen que ver con la regulación y con la generación de aspectos emocionales. Después ya en primates un poco más avanzado hay una corteza neolímbica que tiene que ver con la complejización de todos estos núcleos internos que están asociados a las emociones. Van en núcleo uno bastante conocido, se llama amígdala, que no es esta amígdala de acá, sino que simplemente un alcance de nombre. Hay un núcleo al interior que se llama la amígdala, y que se sabe que cada vez que hay respuestas emocionales o hay emoción involucrada en tomar decisiones, esos sectores se encienden. Hasta hace muy poco nomás no era posible ver el cerebro funcionando en su interior sin que uno tuviera que partirlo y meter unos cables adentro. Ahora con la resonancia magnética funcional es posible tener imágenes de cómo funciona el cerebro en su interior. Por ejemplo, hay un área de desarrollo reciente que se llama el neuromarketing, o incluso también que se llama la neuroeconomía, donde se trata de estudiar cuáles son los elementos que influyen en la toma de decisiones de las personas cuando está en un escaparate, cuando está en una vitrina y tiene que decidir entre un producto y otro. Y uno puede detectar cuál de esos dos productos enciende más la actividad en esa zona que se llama la amígdala, y podría eventualmente eso significar una tendencia a escoger ese producto que otro. Se ha mostrado, por ejemplo, también que las personas que son asesinos en serie tienen una desregulación de la zona de la amígdala, en la cual esa zona está mucho más activa de lo que debería estar. La conducta humana en estos aspectos emocionales se regula mediante inhibición, es decir, el cerebro impide que esa actividad se desarrolle. Y lo que se ha mostrado que en este caso de asesinos en serio, gente que mata si no tiene ningún problema en matar o en asesinar, tiene más actividad en esa zona y por lo tanto no tiene los elementos que permitan regularla. Así que posteriormente tenemos un cuarto avance que tiene que ver con todo el desarrollo de la zona frontal, exactamente la parte que al señor Phineas Gage le salió volando junto con el fierro. Y es aquí donde están todos los aspectos de desarrollo más racional, más cognitivo, y que regulan y mantienen control sobre toda esta zona más previa que tiene que ver en el desarrollo de la evolución. Ahora, la complejidad aumenta ya casi de manera escalofriante, porque dentro del cerebro, más allá de la cantidad de neuronas que hay, que son del orden de los 100.000 millones de neuronas en el cerebro, por lo menos hay 1 o 2 órdenes de magnitud más de conexiones entre las neuronas. De modo que la complejidad y tratar de entender el cerebro se hace muy difícil por esta red de conexiones que se establece aquí, una visión del perfil del cerebro donde están teñidas distintas conexiones del cerebro. Solamente sacaron todas las neuronas, sacaron toda la estructura y solamente están teñidas las conexiones que hay. Esta imagen de esto mirada un poco en perspectiva desde arriba. Uno puede ver esta parte frontal del cerebro, esta parte occipital del cerebro, y ve cómo se conectan todas estas fibras. Y esto se suele llamar el conectoma. Y esto parafraseando un poco el concepto que viene de la genética, que probablemente ustedes conocen, que se llama el genoma. ¿Cierto? El genoma, que es básicamente todo el ADN, la información genética que está en los cromosomas. Fue fundado esta idea del genoma por los genetistas. Después la gente que estudiaba proteínas dijo, bueno, si el genoma es esta estructura genética del ADN, yo le voy a llamar entonces a la estructura de las proteínas, le voy a llamar el proteoma, que es toda la cantidad de proteínas que están interactuando en una célula. Y después llegaron la gente que estudia fisiología y dijo, bueno, pero todas las proteínas interactúan, realizan funciones, a esto yo le llamo metabolismo, por lo tanto tenemos genoma, tenemos proteoma y podemos tener metaboloma, que es como el mapa de redes de interacción, de organización del metabolismo. Así que los neurobiólogos, para no quedarse cortos con la palabrita, inventaron la palabra del conectoma en el sentido de cuál es la red de conexión que se establece entre los núcleos y células del cerebro, que se parece mucho a como uno podría imaginarse un sistema de comunicación en el mundo, en el cual uno tiene distintos núcleos que se comunican, se coordinan, se sincronizan y se sintonizan unos con otros, estableciendo canales de comunicación al estilo muy de la teoría de la comunicación de Shannon, la cual lo que uno necesita es que un canal tenga una cierta frecuencia por el cual se transmite un mensaje y la frecuencia de transmisión sea distinta a la frecuencia que está al lado, de modo que los mensajes no se cruzan ni se interfieren. Y lo que nos interesa entonces es tratar de entender este fenómeno en el cual el mundo que construimos es una intersección entre lo que pasa en esta cabecita, lo que pasa en esta cabecita, y que se combina cuando hay 2 o más personas, y
imaginamos 3, 4, 5, 10, 15 personas, todas las personas tienen una mirada distinta, todas las personas tienen una perspectiva distinta, y todas estas metáforas que uno dice, bueno, depende del punto de vista que se lo mire, son ciertas, porque cada persona tiene un punto de vista distinto, tiene un ángulo de donde está mirando, y esa pura diferencia de donde está mirando cambia la perspectiva, cambia cómo uno ve. Así que voy a hacer una mención porque hasta hace un tiempo la neurobiología se centraba en estudiar el cerebro, la neurona, las conexiones neuronales, pero en algún momento alguien dijo, aquí algo raro está pasando porque necesitamos una neurobiología que sea más personal, porque cuando yo hablo del cerebro, no es el cerebro, es mi cerebro. Cuando uno habla de la neurona, no es la neurona, es mi neurona. Y la persona que hizo esa observación, ustedes lo conozcan, es el profesor Francisco Varela, que intentó fundar una manera de estudiar la biología que se llamó la neurobiología de la primera persona. Porque él se dio cuenta, algo fundamental, que tenía que ver exactamente con las diferencias individuales. Una manera de estudiar la biología que se llamó la neurobiología de la primera persona. Porque él se dio cuenta, algo fundamental, que tenía que ver exactamente con las diferencias individuales. Porque cada uno de nosotros tiene una red, como la que le mostré, pero es ligeramente distinta. Porque para empezar, yo le dije que el cerebro tiene más o menos 100.000 millones de neuronas, pero las diferencias individuales varían alrededor del 30%. O sea, un 30% de esa cantidad puede variar entre todos nosotros. Y si además consideramos las diferencias que hay entre cómo se establece cada conexión con otra, ya tenemos otra diferencia. De modo que el mundo que uno construye con el cerebro que uno tiene es distinto al mundo que construye el que está al lado. De ahí la importancia de esta neurobiología de la primera persona, porque cuando uno quiere estudiar el cerebro y quiere juntar a todos los estudiantes de un curso y saca un promedio, ese promedio no le dice nada. Porque ese promedio no es representativo de la realidad que cada uno de ellos ve. Y lo único que es representativo de la realidad que cada uno de ustedes ve es cada uno de ustedes en su espacio singular e individual y único. Aquí les voy a mostrar algunos, siguiendo un poco esta sugerencia del Dr. Varela, buscando las diferencias individuales. Nosotros hicimos algunos experimentos en nuestro laboratorio, donde medimos electroencefalogramas de 10 personas distintas en un estado de reposo, en estado basal. Es decir, la persona está sentada, está con los ojos cerrados, y durante 3 minutos se le está registrando la actividad cerebral a través de un electroencefalograma, lo cual más de alguno de ustedes habrá hecho alguno de ellos. Básicamente poner unos electrodos en la cabeza y detectar, medir la actividad eléctrica que tienen las neuronas en la corteza. Hay que amplificar la señal porque son del orden de los microvolts, hay que amplificarlo, hay que hacer una serie de limpiezas de artefactos y cosas porque el puro pestañeo, la amplitud de la señal de un pestañeo es 50 veces más grande que la amplitud de la señal que estoy midiendo yo en las neuronas, de modo que hay que hacer una serie de limpiezas, filtros, hasta que uno pueda obtener algunos dibujitos como estos que muestran las zonas más activas del cerebro que están en rojo, las zonas que están inhibidas del cerebro que están en azul, y las zonas que están en el color verde amarillento son aquellas que van en el promedio. Y ¿qué uno observa? Aquí lo que tenemos es un rango de frecuencias. Yo estoy midiendo y mirando cómo está activo el cerebro para todas aquellas neuronas que están disparando a una frecuencia de 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, y estoy más o menos haciendo un barrido del rango estándar que estudia el electroencefalograma, que más o menos va de los 0 Hz hasta los 60 Hz. Entonces, cada uno de estos uno podría pensar que establece un canal de comunicación, hay un grupo de neuronas que están disparando a esa frecuencia, y ese es el mapa de activación de esas neuronas en las cabecitas de las personas. Aquí arriba está la nariz, aquí acostado está la oreja izquierda y aquí está la oreja derecha, para que ustedes se imaginen cómo está el dibujo. Y lo que ustedes pueden observar es que hay diferencias individuales. Hay diferencias interindividuales, pero hay algunas personas que se parecen más que otras en este estado basal. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los sujetos 6 y 7 son bastante similares. Tienen gran parte de su lóbulo frontal parietal izquierdo más inhibido, pero tienen actividad en el temporal izquierdo y un poco en el frontal derecho. Pero un tipo de activación que activa totalmente distinta a la que tiene el sujeto 3, por ejemplo. De hecho, el sujeto 3 es muy extraño. Es muy extraño porque tiene demasiada activación en todo el cerebro. ¿Ya? Este sujeto es un marinero, es un capitán de un barco, chilote,
de familia humilde, pero que desde chico ha trabajado en el mar, así que su experticia tiene que ver con el mar. Tiene cerca de 40 años, pero su conducta es como la de un niño. Se maneja en el mar increíblemente, no tiene ningún problema para manejar la nave, para gobernar y para moverse, hacer maniobras chicas, es espectacular. Pero tiene 40, 45 años y uno lo ve y cuando conversa con uno es como un niño chico. Anda saltando, anda metido en el chat, haciendo cosas así. Una persona bien especial. Y nos sorprendió porque es uno de los pocos que tiene una gran actividad y está todo el rato, su cerebro está todo el rato activo. Yo le tomé los datos y quedé sorprendido porque normalmente cuando uno hace el experimento uno le dice, por favor, ahora tiene un minuto con los ojos cerrados, un minuto con los ojos abiertos, y uno espera que cuando la persona cierra los ojos aparezca una onda que se llama la onda alfa, que es una onda natural que surge cuando uno cierra los ojos, como que se relaja. A este caballero no se le activaba ninguna onda alfa. Había cerrado los ojos y su cerebro seguía igual como si estuviera despierto. Entonces, desde esos casos que pueden ser un poco extremos cuando uno empieza a mirar a las personas, uno puede encontrar entonces que todas las personas tienen maneras distintas en las cuales su cerebro se activa. Y al mismo tiempo, dentro de la misma persona, hay algunas diferencias intraindividuales. Por ejemplo, en el caso del sujeto 9, más o menos desde la frecuencia 40 en adelante empieza a cambiar un poco el patrón de su activación. De 5 a 30 más o menos tiene una activación parecida, pero de 40 en adelante ya es un poco distinto. De modo que no solo somos distintos con las otras personas, sino que también somos distintos al interior de nosotros. Hicimos alguna otra cosa, alguna otra experimento más que les voy a mostrar los datos. Por ejemplo, aquí hay dos cerebros, o la representación de dos cerebros, durante la resolución de un test de inteligencia. Hay un test de inteligencia que se conoce como el test de Raven, que es básicamente como los típicos test de inteligencia que uno le pone una secuencia de imágenes y hay una que falta. Y a partir de una serie de alternativas uno tiene que saber o decir cuál es la que falta y la que va para continuar esa serie. El experimento en este caso fue un test abreviado, fueron 15 preguntas. Y lo que se muestra acá es cómo se activó el cerebro durante la resolución de este test. Si uno lo mira desde el punto de vista ingenieril, y dice, si yo tengo un conjunto de componentes que tienen que resolver una tarea, en términos del ahorro de energía, en términos de la eficiencia, uno esperaría que ese problema fuera resuelto por la menor cantidad de componentes y estableciendo la menor cantidad de relaciones y que me diera un buen resultado. Es decir, si tengo 50 operarios, no mando a los 50 operarios que me resuelvan el problema, sino que tomo los operarios especializados que interactúen entre sí y resuelvan el problema. Bueno, a este personaje aquí a la derecha le fue mejor el test que el de la izquierda. Como ustedes pueden ver, el test de la izquierda lo que hace, muestra es que el cerebro está casi todo el cerebro tratando de resolver el problema. Están todas las áreas del cerebro implicadas. Lo que muestran estos números son los lugares donde están los electrodos en el cráneo. Y estas rayitas muestran el grado de correlación de la actividad que hay entre un electrodo y otro. Y los colores implican una escala de correlación. Mientras más rojo, más correlacionado, mientras más verde, menos correlacionado. Pero son todas correlaciones altas, son todas correlaciones que van R del orden de 0,85, 0,9. Es decir, las ondas eran muy, muy sincronizadas. Pero claramente el cerebro del lado de izquierda está con mucho más problemas, por así decirlo, para resolverla, porque está tomando actividad frontal, está tomando actividad visual, está tomando actividad temporal derecha, izquierda. Y este es un test visual, es un test donde lo que uno debería esperar es que la cosa se concentrara más en las áreas que tienen que ver con el significado y el reconocimiento de formas y las áreas visuales, que es cómo funciona este cerebro de acá al lado. Aquí hay áreas visuales, está de acá, y todas estas áreas que tienen que ver más con el significado, con el lenguaje, activa e interactuando con áreas visuales. De modo que uno podría pensar que si queremos meternos un poco más al interior de esta neurobiología de la primera persona, tenemos que hacer este tipo de investigación. Y una de las cosas que ocurre es que no existen datos, no existe una base de datos de personas normales. La mayoría de la gente que se hace un electroencefalograma no es porque en la mañana se despierta y dice hoy día me tengo ganas de ir a hacer un electroencefalograma, sino que por alguna razón fue al médico, el médico le recomendó, tenía algún problema de sueño, tenía algún trastorno de alguna naturaleza, o era un niño que tenía probablemente algún síntoma de epilepsia, entonces lo mandaron a hacer un electroencefalograma. De modo, todos los datos y toda la literatura que hay al respecto, y el modo como se habla del cerebro en términos de la actividad electroencefalográfica, proviene de datos clínicos. De modo que no tenemos conocimiento de cómo es el cerebro y cómo son las diferencias individuales e intraindividuales de personas que están dentro del rango normal de la curva gaussiana.
Y eso es una cosa fundamental, porque si queremos hacer una observación de esta neurobiología de la primera persona, necesitamos hacer ese tipo de estudios. Nosotros estamos avanzando en eso, probablemente necesite de todas sus cabezas un tiempo más para hacerle un registro electroencefalográfico y empezar a llenar esta base de datos, que es la única manera de poder comparar resultados, rendimiento y meterme un poco más en el aspecto ingenieril, de tener una visión un poco más detallada ahora de los componentes del sistema. ¿Eso por qué? Porque cuando uno mira estos procesos multifactoriales, donde hay muchas variables, donde hay muchos elementos, la ingeniería resuelve esto con este modelo de caja negra, que es un modelo que también ha usado la biología durante mucho tiempo, en el cual, no teniendo yo acceso a lo que está pasando en el interior, yo deduzco o trato de saber lo que está pasando en términos de la respuesta que hay con respecto a un estímulo. Si yo hago un correlato entre la salida y la entrada, y en la medida que esos correlatos sean permanentes, entonces yo digo ya este sistema se comporta así. No tengo idea de lo que está pasando adentro, pero sé que cada vez que hago A, aparece B o aparece B', y con eso me basta a mí por lo menos para construir un modelo predictivo del sistema. Lo que está pasando ahora entonces, y está pasando en las últimas décadas, es que ahora esta caja negra ya no es tan negra, empieza a ser como gris, porque ahora es posible tener acceso a los componentes que están dentro del sistema y entender un poco más las relaciones que hay. Esto ya se ha hecho en el sentido de cuando, si pensamos que esto es una empresa o en una oficina donde tengo una serie de empleados, tengo una cierta relación de dependencia entre los empleados, yo veo el resultado de esta oficina que trabaja con todos estos empleados y veo cómo estos empleados se relacionan entre sí, y tengo un estudio más o menos sistémico de cómo es la ingeniería organizacional que hay dentro de una oficina. Pero ahora podemos ir más allá. Podemos ir más allá porque resulta que ahora sabemos que cada uno de estos empleados, cada una de estas personas, es distinta en su constitución. Ya ahora abrimos la caja negra dos veces. Abrimos la primera caja negra, que esta de acá uno podría tenerla caracterizada usando constructos psicológicos. Yo la contesto a cada uno de ustedes, más o menos estimo cuáles son sus preferencias, sus habilidades. Esta persona es mejor para las matemáticas, esta persona es mejor para la narrativa, usted es un mejor expositor, y yo las organizo usando esta información. Pero ahora tengo una información adicional, una información que tiene que ver con cómo el cerebro procesa la información y cómo el cerebro escoge o tiene estrategias más o menos definidas para recibir los problemas. Para recibir los problemas y para solucionar los problemas. Así que lo que se aproxima ahora en lo que respecta a la biología de la conducta y a la ingeniería organizacional, que es el tema que los convoca a ustedes en esta asignatura, es desde la biología, desde la neurociencia, entender un poco más cómo están conformados cada uno de estos componentes, ahora abriendo la caja negra del cerebro de cada uno de ellos y tratar de ahora, con esta información adicional a toda la que uno puede tener, establecer una mejor red de conexiones que ahora respete no solo lo que la persona dice de sí misma, porque cuando uno le hace un test a una persona para que me cuente cómo es y su personalidad, los test tienen la dificultad de que la persona responde algo desde sí misma. Muchas veces responde algo no como es, sino con cómo le gustaría ser o cómo le gustaría que lo vieran. Esto es mucho más crítico cuando a uno le hacen un test para ir a un trabajo. Cuando uno postula un trabajo y te hacen un test, es como cuando uno viaja al extranjero y le preguntan si uno es terrorista, ¿no? Le ponen, ¿usted es terrorista? No. Ningún terrorista es sincero. Si usted va a Estados Unidos a poner una bomba, a hacer un atentado, no pone una. Es una pregunta media ridícula, ¿cierto? Pero resulta que eso refleja que estos test de alguna forma reflejan y hacen que la persona responda lo que quisiera responder. Y puede tener un sesgo muy grande, particularmente si uno está buscando pega. Entonces, en este caso, yo puedo seguir usando esos test, pero ahora puedo hacer una corroboración un poco más fina, porque el modo como funciona el cerebro me está diciendo también cómo resuelve los problemas, cuáles son las estrategias que el cerebro tiene para resolver los problemas. De modo que aquí hay una amplia campo de investigación